Bueno, saben que estamos en radio, qué buena 92.1 FM, estamos a través de Risaralda TV, estamos en redes sociales para Colombia y el mundo, estamos desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas y hay un número de teléfono para que ustedes se comuniquen si quieren en cualquier momento, 342-1050, el teléfono fijo de la emisora, las redes sociales, el Facebook Live de la emisora también, para que entre en contacto con nosotros. El invitado a esta hora de la mañana es Diego Mauricio Telles Ospina, él es portavoz local de la Organización de los Testigos de Jehová. Diego, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Don Álvaro, muy buenos días. Es un placer estar aquí en los micrófonos de La Que Buena nuevamente. Gracias por esta invitación, permitirnos participar en un tema tan importante como es el tema de la educación a nivel mundial. Sí, señor, hace un ratico precisamente estábamos haciendo nuestra nota del día, el Día Internacional de la Educación. Y a eso usted se quiere referir precisamente también en el día de hoy. Sí, don Germán, correcto. Hoy por hoy, don Germán, las cifras, don Álvaro. Saludos, le dejo el doctor Germán Sí, Aguirre. por favor, me lo retorna, es tan amable. Bueno, hoy las cifras, don Álvaro, son bastante preocupantes en relación con el derecho fundamental que tiene todo el mundo a la educación. Es un derecho que está siendo vulnerado. Según la UNESCO, hay más o menos 250 millones de niños y jóvenes que no están escolarizados y unos 763 millones de adultos son considerados analfabetos, así que es una cifra alarmante, ¿no? ¿Cuál ha sido el aporte de la Organización de los Testigos de Jehová en la educación a nivel mundial? Bueno, conscientes de que es un derecho fundamental, la Organización de los Testigos de Jehová desde la década de los 40 hemos estado viendo la importancia de implementar clases de alfabetización como parte de nuestro programa educativo bíblico a nivel mundial, que es un programa gratuito. Por ejemplo, en muchos países, don Álvaro, hombres, mujeres, jóvenes y mayores han aprendido a leer y escribir usando ayudas a través de un folleto de estudio que se llama Aplícate a la lectura y la escritura. Este es un folleto que se ha producido en más de 123 idiomas y sigue desarrollando las habilidades de aprendizaje de este segmento de la población, mejorando también su autoestima y su calidad de vida. Así que se ha logrado realmente una jornada muy importante a nivel educativo por todo el mundo. Bueno, ¿a qué tipo de poblaciones han podido llegar con su programa educativo? Don Álvaro, este es un aspecto también muy interesante porque cuando hablamos de la educación no solamente nos dirigimos o focalizamos la atención a las poblaciones comunes, sino que también los testigos de Jehová nos hemos preocupado por atender las necesidades especiales de quienes tienen dificultades, por ejemplo, a nivel visual o auditivo, y por llevar nuestro programa gratuito de enseñanza a estos segmentos de la población. También se ha incluido a otras personas como los presos, los refugiados, personas que hablan lenguas minoritarias como las lenguas indígenas, brindando así una educación inclusiva de calidad que les ha merecido en varias oportunidades a nuestra organización reconocimientos por parte de entidades públicas y privadas. Por ejemplo, don Álvaro, aquí en Colombia, los Testigos de Jehová recibimos un premio por la producción de material religioso en lengua de señas colombiana y el impacto positivo que han tenido estas publicaciones en este lenguaje en la comunidad sorda de Colombia. Y también otros premios a nivel mundial, como ha sido en Sudáfrica, por ejemplo, que han sido reconocidos los Testigos de Jehová por su labor en lenguaje de señas. Cuando habla de esa ayuda para la visión y la audición, ¿no? Correcto. ¿Es solamente como en este tipo de didáctico o tiene que ver también con atención médica en ese sentido? No, principalmente, por supuesto, nuestra obra educativa es a nivel de la Biblia. Pero gracias a esa instrucción, muchas personas audioimpedidas y con dificultades visuales han podido, digamos que, desarrollar las habilidades necesarias de aprendizaje. Por ejemplo, mire este dato tan interesante, don Álvaro. Durante la pandemia, nosotros seguimos celebrando nuestras asambleas, nuestros programas educativos grandes a nivel virtual. Lo hacíamos a través de una plataforma virtual. Como parte de ese programa incluye videos. Muchas personas con dificultades visuales no se podían beneficiar plenamente de esos videos, así que la organización incorporó durante la pandemia lo que se conoce como audiodescripciones,
que es describir una imagen, una escena, ayudar a esa persona que tiene dificultades visuales a entender lo que está sucediendo en la escena. Y de esa manera, esta población, ¿cierto?, con esta necesidad especial, ha podido entonces recibir instrucción, educación bíblica de alta calidad, se han beneficiado también mucho. Esto es algo que no es muy común hoy en la sociedad, ¿no? Encontrar películas y videos con audiodescripciones es más bien escaso. ¿Cuáles son los métodos y herramientas de enseñanza que han venido utilizando? Don Álvaro, los testigos de Jehová hemos sido pioneros en el uso de avances tecnológicos para el servicio de nuestra obra educativa a nivel mundial. Por ejemplo, podemos hablar remontándonos al año 1912. Imagínese cuando la industria de cine estaba apenas en sus inicios, la organización comenzó la producción de un fotodrama, el fotodrama de la creación. Fue la primera película sonora de contenido bíblico que se proyectó en el año 1914 en Norteamérica, en Europa, en Australia y en Nueva Zelanda. Actualmente, nuestro sitio web, el sitio jw.org, es el sitio de internet más traducido del mundo. Allí todas las personas interesadas pueden acceder de manera gratuita a material educativo confiable, de alta calidad, en más de 1080 idiomas. Incluso está la posibilidad de solicitar un curso interactivo de la Biblia con el manual que utilizamos actualmente, que se llama Disfrute de la Vida, o tomar clases de manera presencial, por teléfono, también por videoconferencia. Así que tenemos herramientas y métodos muy avanzados que permiten que las personas tengan acceso a nivel educativo. Dentro de esos métodos, de pronto para la parte de los invidentes, el braille, ¿lo están enseñando también? Por supuesto, don Álvaro. De hecho, se ha producido la Biblia en varios tomos, ¿cierto? La Biblia en braille, y muchas personas de la población con dificultades visuales han tenido acceso, ¿cierto?, por primera vez a leer la Biblia directamente en esta lengua. Y para las personas que tienen problemas auditivos, entonces el lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Y lo interesante, don Álvaro, es que el lenguaje de señas, aunque pudiéramos decir que es una lengua universal, ¿cierto?, para los audioimpedidos, en cada país tiene sus variaciones. Así que hay que adaptar a la lengua de señas colombiana, no es la misma lengua de señas que se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo. Hay algunas señas que cambian y todo eso lo ha tenido en cuenta la organización. Sabe que llama la atención ahí en este momento lo que dice, porque cuando uno habla normalmente, pues bueno, tiene el español, si está allá y él sabe inglés, habla en inglés. Si es de otro país y tiene su idioma, pues es el que habla, si no hable de otra parte. En ese lenguaje de señas, entonces, ¿qué se emplea? Porque no podemos decir le está hablando en lenguaje de señas en inglés o le está hablando en lenguaje de señas en español o en italiano. ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad es que el lenguaje de señas es un lenguaje que se vale prácticamente del lenguaje a través de las, dice, exacto, señas. a través de las manos, ¿cierto? También es un lenguaje muy expresivo, muy corporal, el movimiento del cuerpo, del rostro, transmite sentimientos, transmite ideas en la población audioimpedida. Pero hay ciertas señas y ciertos lenguajes que son característicos como de cada región, de cada país, y puede ser que una cosa en Colombia no signifique lo mismo, ¿cierto?, en el lenguaje de señas de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, por eso se regionaliza y es importante tenerlo en cuenta, porque al final lo que se pretende es que esa instrucción que se está impartiendo pues llegue al corazón del audioimpedido, él lo pueda comprender, asimilar, entenderlo y ponerlo en práctica, ¿no? O sea que no va el abecedario en las manos, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años él me estaba como enseñando, pero yo decía, entonces es el abecedario, nomás me decían la A, la B, la C, la H, la E, la D, la F, la G, pero entonces no es el abecedario en sí, sino que, o van letras también ahí dentro. Sí, por supuesto, sí. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo se manejaría en diferentes idiomas? Por ejemplo, entonces el que está aprendiendo lenguaje de señas en Estados Unidos, lo haría en inglés, en esa forma. Exacto, sí. Digamos que el sistema en general, el método es el mismo, ¿cierto? Se utiliza ese lenguaje de señas para describir ciertos términos y palabras de acuerdo a cada idioma, pero como le digo, también es un lenguaje muy corporal, muy expresivo, y muchas de esas expresiones varían y cambian de acuerdo a la región.
De hecho, hay un datico interesante, ya que tocamos el tema, don Álvaro, lo de los audioimpedidos. Mire que del 7 al 9 de octubre del año 2016 hubo un congreso aquí en Colombia de traductores e intérpretes de lengua de señas, y dos asociaciones regionales premiaron incluso a la Organización de los Testigos de Jehová por producir información en lengua de señas colombiana de una forma tan exacta. Incluso a los testigos los invitaron a este congreso para recibir este premio y el impacto que ha tenido en la comunidad sorda de Colombia. Uno de los organizadores del evento, presidente incluso de la Asociación de Intérpretes, Guías, Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas de aquí del Eje Cafetero, explicó que a los testigos se les invitó precisamente por contribuir al desarrollo de la profesión por medio de la producción de material de calidad que sirve como modelo de traducción y punto de referencia. Es decir, que no solamente gracias a estos métodos de enseñanza se han beneficiado los audioimpedidos, sino hasta los intérpretes. Quienes trabajan como intérpretes, ¿cierto? A los audioimpedidos han aprendido mucho de lo que ha hecho la organización. Ah, qué bien, interesante. ¿Usted sabe lenguaje de No, señas? no, no, la verdad que Yo no. no sé si el que me enseñaron a mí sería correcto o qué, pero bueno, algo me enseñaron con las manos. Usted tiene un comunicado, no sé si lo quiera leer, respecto a este día precisamente internacional de la educación. Sí, precisamente es parte de lo que ya hemos transmitido en esta entrevista, don Álvaro, y usted también lo reiteraba hace un ratico. A partir del año 2019, cada 24 de enero se está conmemorando el Día Internacional de la Educación, según lo estipulado por la ONU. Y a pesar de que la educación es un derecho humano, muchas personas en el mundo lo están viendo vulnerado. Por ejemplo, decíamos que según las cifras de la UNESCO, 250 millones de niños y jóvenes no están escolarizados y 763 millones de adultos son considerados analfabetos. Conscientes de la importancia de este derecho fundamental, desde la década de los 40 los testigos de Jehová han impartido clases de alfabetización como parte de su labor de educación bíblica gratuita por todo el mundo. En muchos países, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, han aprendido a leer y a escribir usando ayudas de estudio como el folleto Aplícate a la lectura y a la escritura, no solo desarrollando sus habilidades de aprendizaje, sino mejorando además su autoestima y calidad de vida. Los testigos también se han preocupado por atender las necesidades especiales de quienes tienen dificultades visuales y auditivas, y por llevar su programa gratuito de enseñanza a presos, refugiados y personas que hablan lenguas minoritarias, brindando así una educación inclusiva, de calidad, que les ha merecido en varias oportunidades el reconocimiento por parte de entidades públicas y privadas. De hecho, en el país, los testigos de Jehová recibieron un premio por la producción de material religioso en lengua de señas colombiana y su positivo impacto en la comunidad sorda de Colombia. Así de variada como es la población a la que atienden, también lo son los métodos y herramientas de enseñanza que han empleado a lo largo de los años. Los testigos de Jehová han sido pioneros en el uso de avances tecnológicos al servicio de su obra educativa mundial. En 1912, cuando la industria del cine estaba todavía en sus inicios, se comenzó la producción del fotodrama de la creación, primera película sonora de contenido bíblico, que se proyectó en 1914 en Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda. En la actualidad, el sitio web de los Testigos de Jehová, jw.org, es el sitio en internet más traducido del mundo. Allí las personas interesadas pueden acceder de manera gratuita a material educativo confiable de alta calidad en más de 1080 idiomas. Incluso pueden solicitar un curso interactivo de la Biblia con el manual Disfrute de la Vida y tomar las clases de manera presencial por teléfono o videoconferencia. ¿Ustedes tienen alguna actividad por este día, por el Día Internacional de la Educación? Bueno, realmente, don Álvaro, la organización está trabajando en miras a la educación todos los días, los 365 días del año. Si usted entra a nuestro sitio de internet, encuentra temas de actualidad, temas educativos, tema para las familias, para los jóvenes. Hace muy poco, recientemente, se publicó un tema sobre un virus que está inundando a toda la humanidad y que está abarcando lamentablemente a buena parte de la población infantil y de jóvenes, y es el virus de la soledad. En ese artículo de nuestro sitio de internet se dieron consejos basados en principios bíblicos sobre cómo combatir ese virus,
qué consejos encontramos allí para que la familia pueda fortalecer, ¿cierto? Desarrollar habilidades y cualidades como el valor, la confianza y la esperanza, que son un antídoto contra ese virus de la soledad. Entonces, es un ejemplo de lo que diariamente se está haciendo para seguir educando a la población. Habla de la educación en la familia, o la familia en general, que es el primer paso de la educación. Lógicamente, allí es donde se comienza la educación. Pero la familia está en un proceso de descomposición muy alto. ¿Qué hay que decirle a las familias para que conserven esa unidad, esa integración y ese encuentro permanente? Don Abelardo, muchas gracias por la pregunta, es muy importante porque los escuchaba a ustedes hace un ratico y ustedes mencionaban algo importantísimo. La clave de la educación es que se fomente desde el seno familiar, allí es donde debe empezar la educación. Y justamente nuestra organización de los Testigos de Jehová estamos fortaleciendo las familias, dándole, por ejemplo, consejo a los padres para que estemos en capacidad de abordar temas con nuestros hijos, temas que hoy se consideran un tabú, como por ejemplo la sexualidad, el comportamiento humano, las relaciones humanas, cómo fortalecer la amistad. Las redes virtuales han influido un poco en el distanciamiento social que tienen los jóvenes, en el contacto personal que tienen con otros, y por eso desde la familia se está fomentando esas buenas relaciones humanas. La obediencia, que es algo que se ha perdido, la obediencia a los padres, el respeto, la honra que ellos merecen, es algo que la Biblia, por supuesto, fomenta. Y como el creador, el originador de la familia es Dios, pues qué bueno ir a esa fuente, ¿no? A la Biblia, para saber qué nos dice Él a las familias, cómo seguir fortaleciendo la educación dentro del hogar, seguir levantando a nuestros hijos con buenos valores a nivel moral, por ejemplo. Las redes sociales, la mencionas las redes sociales, y en alguna forma, destruyen. Bueno, las redes sociales tienen un objetivo positivo que es, digamos que cortar distancia, ¿no? Uno puede ponerse fácilmente... Esa es la generalidad. Sí, uno puede ponerse fácilmente en contacto con otra persona que está lejos, distante y de forma instantánea. Pero si no se usan bien y con equilibrio también nos puede acarrear muchos problemas, como de hecho está sucediendo con la sociedad actual. Hoy muchos viven dentro de la misma sociedad, dentro del mismo barrio, dentro de la misma ciudad, y en vez de tener ese contacto personal, se limitan a un contacto a través de las redes, que incluso genera ese aislamiento del que hablábamos hace un ratico. Algunos se sienten muy solos, a pesar de que en la red tienen 1000 amigos o más, realmente en su interior están combatiendo contra sentimientos de soledad abrumadores. Hay amigos en las redes, perdona Abelardo, hay amigos en las redes que inclusive ni se conocen y se están hablando permanentemente, se están enviando mensajes y ni siquiera han tenido un contacto personal. Así sucede, don Álvaro. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y este contacto personal que uno tiene, digamos, cara a cara, es tan necesario porque las expresiones faciales, el lenguaje corporal y muchas otras cosas, el estrecharse las manos, un abrazo, hace parte de esas relaciones, y esas relaciones son las que nos enseña la Biblia a cultivar, ¿cierto? Encontramos consejos muy útiles en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, en el libro de Proverbios, es un libro magnífico, hace parte de la Biblia, es muy bonito, y allí encontramos un consejo donde dice que los amigos verdaderos están dispuestos a hacerse pedazos, ¿cierto? Cuando se trata de ayudarse. Entonces, eso es algo que lo vivimos solamente cuando hay ese contacto personal, cuando uno está en una situación difícil y ve que ese amigo le extiende la mano y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por ayudarnos a salir a flote. Hombre, esos sentimientos de soledad, de tristeza profunda, pues se combaten, uno se siente acompañado. Pero hay personas que a través de las redes sociales no reciben ese apoyo. Algunos se han sentido solos, como decíamos hace un ratico, a pesar de que tienen una larga lista de contactos añadidos ahí como amigos, ¿no? Ha pasado Abelardo y Diego de llegar a un acto social, por ejemplo, y decir, fulano, es amigo mío, en redes sociales, ¿no? Pero lo ve personalmente, él es. Imagínese, esa falta de contacto. Y además, cuántas cosas tristes, lamentables suceden por esos contactos. Lo que está ocurriendo en Medellín, por redes sociales, convocan extranjeros y con ellos hacen toda clase de vejámenes o delitos
en la capital antioqueña y hay varios muertos ya por ese motivo de un contacto mal hecho por redes sociales. Correcto, así es. Por eso, volviendo al tema de la educación, ¿cierto? Es tan necesario, don Álvaro y don Abelardo, que desde las familias sigamos educando a nuestros hijos con base en los principios morales. Este sitio de internet jw.org está ayudando mucho a las familias a establecer esas buenas bases de educación desde el hogar. Se la recomendamos mucho a los padres que nos están escuchando ahora, a papá y a mamá y a los jóvenes, a que puedan entrar allí. Hay varias secciones, usted puede darle link allí en enseñanzas bíblicas y va a encontrar que mucho de este material está dirigido no solo a las familias, está dirigido también a nuestros jóvenes, ¿cierto? Así que vale la pena realmente ayudarse, apoyarse en este sitio web para poder seguir fomentando la educación desde el hogar, como decía don Abelardo, ¿no? Pero hay destrucción del hogar. Ocurre en muchas partes. Sí, es lo que vemos, lamentablemente vemos, y sabe que en parte, don Abelardo, pues es el cumplimiento de profecías bíblicas, ¿cierto? Las profecías bíblicas se están cumpliendo. Una de ellas decía que el amor, ¿cierto?, se perdería. Y es lo que estamos viendo. Lamentablemente falta amor desde el hogar y se transmite o permea un poquito también la sociedad actual. Bueno, Diego Mauricio, mensaje final para la audiencia de informativos del Eje Cafetero. Muchas gracias, don Álvaro, nuevamente por habernos permitido estar aquí. El mensaje final es, recuerden que tenemos una gran ayuda a nuestro alcance. Este sitio jw.org, que está en muchos idiomas traducido, es un sitio que está ayudando hoy a las familias a contribuir con la educación de nuestros hijos, con implementar principios bíblicos guiadores que nos ayudan en la sociedad, crear hijos de bien. Así que quiero invitar a toda la comunidad a que pueda visitarlo, pueda incluso solicitar un curso interactivo de la Biblia, que es importantísimo. Recordemos que el principal educador, pues es Dios, ¿cierto? Jehová Dios es el principal educador, es el gran instructor. Así que si estamos hablando de educación, tenemos que recurrir a la fuente. Qué bueno que podamos visitar este sitio de internet. Recuerden, jw.org. Diego Mauricio Telles Ospina, portavoz local, Organizaciones Testigos de Jehová. Un feliz día le deseamos. Don Álvaro, usted y don Abelardo, muchas gracias de nuevo por la invitación. Son las 9 de la mañana, 25 minutos, 9 de la mañana, 25 minutos. Se dañó su televisor o está presentando alguna falla, llévelo a reparar, llévelo al